Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor. Buenas tardes. Hoy no es una tarde normal, no es una tarde común. Hoy 8 de mayo es el Día de la Virgen de Luján, cosa que no creo que tenga implicancia mundial, pero sí es el día en el cual han pasado cosas. Anoche tuvimos una muestra de por qué Argentina está como está. Anoche hubo que ver de si se aprobaba una ley para que no se pudieran presentar candidatos que tienen antecedentes penales. Y la primera pregunta que uno se tiene que hacer es como si tuvieran que poner por ley que nos tenemos que bañar con asiduidad, que cuando subimos un colectivo no tenemos que empujar a la persona que está delante nuestro, que cuando compramos algo lo tenemos que pagar, que tenemos que agradecer a la gente. O sea, si por ley nos tienen que poner la obligación de que alguien que tiene antecedentes penales no se presente como candidato, porque se asume que puede ser votado, francamente estamos en un problema. Pero bueno, siempre el espejo muestra la imagen que nos devuelve nuestra imagen. Y si es fea o linda, gordo, flaco, petizo, alto, es lo que es. Arriba de todo eso, tuvimos la sorpresa de que de golpe al mediodía de acá, por supuesto, un poquito después, una hora después, empezó a salir el humo blanco cuando ya pensábamos que iba a seguir humo negro por mucho tiempo. ¿Y por qué pensábamos que iba a haber mucho humo negro por mucho tiempo? Lo pensábamos porque este tipo de elección que se tiene, donde se tienen que elegir 2/3 de votos favorables a una persona, favorece la existencia de lo que se llama una minoría de bloqueo, con lo cual no es sencillo. Y claramente había y hay toda una serie de cuestiones que hacen al gobierno de la Iglesia, que hacen a la historia de la Iglesia Católica y que hacen a lo que tiene que desarrollar la Iglesia, que se iban a ver reflejados. Y bueno, tenemos la sorpresa de que a la cuarta votación empezó el humo blanco. Y estuvimos todos acá, cada cual como pudo, con su teléfono, su televisor, la radio, la imaginación, o no sé cómo, mirando alguna pantalla de televisión por la calle, quién iba a ser, quién era el Papa. Y tenemos, bueno, ya es un hecho, es conocido, un cardenal norteamericano que estuvo mucho tiempo operando de acuerdo a su función en el Perú, que eligió el nombre de León XIV. León XIII, si mi memoria no me falla, es el autor de la encíclica Rerum Novarum, una encíclica de 1891, que estableció con mucha anticipación a la revolución bolchevique
los derechos de los trabajadores, siendo la Iglesia la que lo dijo, ¿no? Y que hizo una defensa de la propiedad privada, en fin. Fue un papa que impuso nuevamente el estudio de la filosofía tomista como principio filosófico de la Iglesia, que trató de formar sacerdotes con buena un buen bagaje cultural y filosófico y conocimiento. Son todas conjeturas. Pero bueno, hoy cuando venía para acá, que íbamos a tener la charla con la fonoaudióloga Silvina Ciardilo, venía leyendo una obra de en ese momento cardenal, después fue papa, Ratzinger, en un libro llamado Ser cristiano en la era neopagana, y hacía alusión a cómo tenemos que obrar, y tomaba el ejemplo de Miguel Ángel Buonarroti, que ante una placa de piedra se encargaba de sacar todo lo que sobraba para que apareciera la escultura que estaba escondida en esa piedra. Y también hizo referencia a San Buenaventura, que decía que los hombres debemos hacer una ablación sobre nosotros, que es sacar todo lo que nos sobra de lo que nos aleja de ser la imagen, de lo que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y que dirían, ¿qué tiene que ver esto? Sí tiene mucho que ver. Porque personas como la fonoaudióloga, personas como Ricardo Bertero, se encargan de quitarnos a nosotros todas esas cosas que nos alejan de la imagen y semejanza de Dios, todas esas impurezas, todas esas imperfecciones, esa actitud de hacer una ablación sobre lo malo. Y bueno, como siempre decimos, acá se da una charla entre amigos, invitamos a gente que tiene cosas para decir, invitamos a gente que tiene la enseñanza de lo que nos puede desasnar, esa ablación que todos precisamos día a día, ¿no? Y la semana pasada íbamos a tener el programa, y como acá somos todos amateurs, todos ponemos lo mejor, tuvimos un problema técnico y no pudimos hacer la transmisión. Pero la fonoaudióloga, con esa bonomía y esa gentileza, estuvo presente hoy también. No hubo ningún problema el otro día. Lo digo porque a veces hay gente que se enoja cuando tenemos un problema, que uno tiene la culpa, ¿no? Pero bueno, cargada la cosa hoy, ¿no? Yo ayer pensaba también, repitiendo lo que vos mencionabas antes, cómo es que tenemos que tener una ley para que no haya candidatos que hayan sido juzgados, ¿no es cierto? Que no tengan sentencia, que no tengan doble sentencia. A lo cual yo le agregaría un montón de cosas más, porque yo creo que tendría que ser ya por ahí la prohibición de que se presenten ya cuando estén imputados, simplemente, ¿no es cierto? Si alguien está sospechado de cometer delitos, más allá de las operaciones y demás, me parece que debería ser una restricción. ¿Cómo es que los votantes no ejercemos esa ley que no está escrita, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué escribir una ley? Y por ahí me surgió algo, también atado con la segunda parte de lo que mencionabas, es que hubo que encerrar, o
como son las prácticas y las costumbres, ¿no?, a 130 cardenales para que no cometan la violación del secreto, ¿no?, siendo todos papables. Entonces digo, si a los que son papables hay que encerrarlos para que no violen el secreto, ¿por qué no habría que hacer una ley, ¿sí?, para evitar que los delincuentes, condenados en este caso, no puedan presentarse a Claro, lo que pasa es que es más ¿no? fácil ser chismoso que ser delincuente, ¿no? Pero bueno. No, digo, uno nunca puede olvidarse, es decir, uno siempre teje realidades ideales y se olvida que dentro de este mundo estamos los humanos, ¿sí?, y que nos encargamos de una forma o de otra, en mayor o menor grado, de estropear todo aquello que viene naturalmente bien. Pero bueno, son las restricciones con las que tenemos que movernos en todos los órdenes de la vida, y si no aprendemos eso, vamos a estar en problemas. Y ahora vamos a escuchar a Silvina Susana. ¿Cómo solucionar los problemas? Silvina Susana Ciardielo, licenciada en fonoaudiología, especialista en comunicación y alteraciones deglutorias. Vamos a hablar de la importancia de la voz, el habla y cómo se abordan los trastornos que muchas veces pasan desapercibidos. Lo leo porque quiero ser textual y como estoy hablando de algo que no sé, no quiero decir más pavada que la que digo de las cosas que yo sé. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, y siguiendo un poco con la línea, los fonoaudiólogos también entrenamos a políticos en todo el tema de la oratoria. O sea, que son culpables. O sea, no. Podemos ser culpables de cómo lo dicen, pero no de lo que dicen. No del es el contenido. instrumento, cómo usa No del el instrumento contenido. es otra cosa. O sea, con qué voz, con qué cadencia, con qué ímpetu, con qué ritmo. No somos los que armamos el discurso, somos los que entrenamos a cómo transmitirlo. Pero bueno, para engancharme un poco con esta conversación, quería decir que bueno, nos ocupamos de todo esto hablando de voz, que son los aspectos suprasegmentales del lenguaje, que es la voz, la entonación, el ritmo, la melodía con la que las personas hablan, para que sea algo mucho más entretenido, que llegue más. Hay grandes oradores que pueden manejar momentos donde la palabra es a donde tiene que tener mucho más peso, y entonces bueno, ahí trabajamos con lo que es la curva melódica. Pero bueno, para poder engancharme un poco con esto y que la gente sepa que no solo nos ocupamos, como nos tienen calificados, uy, mi nene no dice bien la R, o mi nene cesea, o solamente con niños. No, los fonoaudiólogos somos profesionales que intervenimos en un montón de aspectos de las cualidades o de las funciones cerebrales o cognitivas de los seres humanos. Cuando tuvimos la primera charla con Ricardo Bertero, que está presente en la sala, pero que no quiere aparecer por hoy, lo vamos a hacer hablar, no se va a escapar. Él nos dejó el libro Los motores de Gonzalo. Y bueno, lo leímos y nos conmovimos, y ahí, como en tantas cosas, empiezan a aparecer un montón de personas que participan en esta ablación, que la tiene que hacer con Gonzalo, la tiene que hacer con Adrián, la tiene que hacer con Ricardo, la tiene que hacer con Luis, y también la tenés que hacer vos con vos misma, ¿no? Por supuesto. Y apareció el tema de la deglución. Yo te pido que, como charla de amigos y de la manera más académica posible, en el sentido académico que se entienda, ¿no?, nos expliques cómo una cosa lleva a la otra. Bueno, en un principio yo soy ese tipo de profesionales que cuando se sienta a hablar normalmente con personas que no están en el mundo de la discapacidad o que no están específicamente
en el mundo de lo que yo me dedico, que es una partecita nada más de la complejidad de las funciones que el ser humano en algunos aspectos realiza automáticamente. ¿Quién se pone a pensar cuando se sienta con un café cómo se va a llevar la taza a la boca, qué cantidad de líquido va a incorporar y mucho menos a prestar atención específicamente cuando lo traga? Y esto es algo que hacemos todo el tiempo, con o sin alimento en la boca. Pero sí le prestamos especial atención cuando hay algo que funciona mal. Cuando hay algo que comienza a decir, bueno, uy, mira, estoy tosiendo habitualmente cuando tomo líquido, o cuando como determinado alimento, ni hablar cuando ya nacemos, ¿no? Con esa dificultad, con esa capacidad automática que hacen todos los niños, ni bien nacen, se los pone en el pecho materno y succionan, y vos decís, bueno, sí, está bien, están las puericulturistas, que son las que se ocupan de enseñar tanto a hacer esta unión entre mamá y bebé en el primer alimento que hacen de manera oral, porque en la vida intrauterina se hace por el cordón umbilical, y cuando hay una dificultad termina realizándose también con una sonda. Es como que volvemos al origen. Pero bueno, yo les explico que Nunca había pensado eso. Sí, todo vuelve a lo que era lo primitivo. A medida que pasa el tiempo, no todo el mundo, pero en gran medida volvemos a esa prematurez con la que nacimos, ¿no? Las funciones nacen como con la capacidad de poder ser desarrolladas, tienen como su máximo esplendor, y después empiezan a complicarse porque la mayoría depende no solo del estado cognitivo, sino de la función muscular. Y todos sabemos que los músculos, no solo los que nos gusta mostrar se caen, los que están internamente también empiezan a debilitarse, y la deglución es una función de coordinación básicamente muscular, ¿no? Que implica un montón de órganos, pero no me quiero detener en el tecnicismo porque a mí me gusta hablar de manera coloquial, para que todo el mundo lo entienda, como también lo digo y como muchas veces lo hablamos con Ricardo en el momento de escribir el libro. Yo quiero que sea de un alcance para todo el mundo. Para hablar de manera científica me voy a un congreso donde todos manejamos, bien vale la explicación, el mismo lenguaje, ¿no? Porque comunicación, lenguaje y lengua y habla son cosas totalmente distintas. El lenguaje es con lo que nosotros comenzamos. La lengua es esto que nosotros establecemos convencionalmente para decir reloj a este aparato que no sé qué, que nos da el tiempo, lo vamos a llamar reloj. Y el habla es la manera en la que articulamos. A mí acá me gustaría que todo el mundo pueda acceder a esto, así que sin tecnicismos. Es decir, la deglución es que comienza con algo que yo me llevo a la boca, ya sea un líquido, un semisólido como puede ser un puré o un yogur, y un sólido como puede ser una carne, una galletita, lo que sea. Comienza cuando yo me lo llevo a la boca y no muerdo y tomo ese pedazo que sé que puedo pasar a la segunda etapa, que es la masticación, que es triturarlo. Armo y trituro ese alimento y después automáticamente con la lengua lo empujo hacia atrás para que lo tome la faringe. Una vez que lo toma la faringe ese alimento, ya el resto del recorrido que va por el esófago, el estómago y todo, que sigue el proceso de la digestión, ya es algo que es involuntario, que ya no depende de mí. Lo que depende de mí es llevarme el alimento, masticarlo y ser impulsado por la lengua hacia atrás para que la faringe lo tome. ¿Cuál es el momento donde está la dificultad? Donde esa coordinación que realizamos, ese empuje que realizamos primero con la lengua, atrapándolo con el paladar para tirarlo hacia atrás, es así de sencillo, en vez de caer por el tubo de la faringe que está por detrás, lo toma la laringe, que es la vía aérea.
Y lo mínimo es que queda atrapado acá en la mitad del cuello, ¿no? Y sentimos como ese malestar y que decimos, ay, tengo algo acá que me molesta, tengo algo que me quedó ahí que no sé qué es. Y hay veces tosemos, lo volvemos a traer hacia adelante y podemos volver a tragarlo y directamente tomarlo por la faringe. Pero hay veces eso no sucede y se va a la laringe, y de la laringe ya lo toma lo que vendría a ser el aparato respiratorio. Y con mucha suerte, hay veces comenzamos a tener alguna que otra infección respiratoria recurrente, producto de eso, de que tengo o el líquido o las partículas, en vez de ir directamente para la faringe, al sistema digestivo, van a la parte respiratoria. Y se pudren y van generando bacterias. Y claro, las personas dicen, pero yo voy al médico, bueno, nada, estoy resfriado, o tengo las famosas neumonías. Ya pasamos a la neumonía, que es el indicador preciso de cuando no hay síntomas, porque quiero explicar que hay veces sí tenemos síntomas, ¿no? Sabemos que nos estamos ahogando, que sale el líquido por la nariz, o que hay algo que nos queda atravesado, o que tosemos inmediatamente después de tomar agua o de comer algo, pero hay veces no. Y estas son las famosos trastornos de deglución silentes, que solamente podemos verlos porque levantamos fiebre o tenemos otro tipo de síntomas, o directamente se ven en placa y vemos que hay partículas de alimentos que se alojan en los pulmones. ¿Se pueden extraer? No hay manera. No hay forma. O sea, la única forma es que la bacteria se muera a través de los antibióticos. No hay manera, y el paso, el segundo paso, si es que te toca alguien que te deriva, es decir, che, mirá, estás teniendo problemas, vamos a hacer un estudio para confirmar que realmente, que es la videodeglución, que es donde uno lo ponen a comer, como en algunos con placas, otros por seguimiento, como si fuese una tomografía, Claro. y ahí ven que el alimento pasa directamente a la vía aérea, es decir, por la laringe, y ahí es a donde recurren al fonoaudiólogo y dicen, mira, tenés que reeducarte. Hay veces esa reeducación es posible, hay veces esa reeducación no es posible, y uno empieza a cambiar la consistencia de los alimentos, porque están, como yo les expliqué, los líquidos, los semisólidos y los sólidos, y los podemos transformar. El líquido yo lo puedo transformar con un suplemento, no vamos a dar marcas. No, pero lo que sería el producto, digamos. Sí, un producto que sería como un almidón, ¿no? Que lo le da cierta espesamos, consistencia. le da otra consistencia y que ayuda a que yo pueda hidratarme de manera segura. Y si es un sólido, lo podemos triturar y lo llevamos a un semisólido. Pero hay veces que el estudio da mal con las tres consistencias, y ahí directamente es cuando decimos, bueno, a mí particularmente me duele, o sea, no me es ajeno decir nada más por boca, ¿no? Y tenemos que pasar a otro medio alternativo de alimentación y de nutrición. Claro, porque, a ver, yo alguna vez he visto que algo que uno no le presta atención, la digestión empieza cuando uno lleva las cosas a la boca. La cantidad de veces que mastica es lo que genera que se forma la saliva y empiece a trabajar de una manera. Y como normalmente nosotros devoramos, así no somos diferentes de cuanto a... Lo decís por vos. Por supuesto. Lo que pasa es que yo soy tan humilde que hablo de nosotros, porque hablo en las tres personas al mismo tiempo. Y evidentemente uno está tirando un adoquín. Ni que hablar de esto que a uno no se le ocurre. Para algo traemos a gente que nos enseñe qué es lo que pasa cuando va donde un caño que no tiene que ir. Claro. Tal cual. ¿No? En nuestro caso, es de bestia que somos, ¿no? Porque intuyo que lo que vos estás explicando es cuando hay alguna normalidad en el sistema de deglución.
Sí, nosotros lo forzamos de Bueno, brutos. pero es que es válido, porque una Sí, cosa, sí, a por ver, supuesto. la persona que Pero- tiene un problema, el que se lo fabrica. Claro, por eso nosotros lo podríamos ahorrar tranquilamente siendo más prolijo, por decirlo finamente, ¿no? Sí, un poco menos bestia, ¿no? Así digamos. Y debe ser difícil, ¿no? Tener que, lo mencionabas, ¿no? Tener que tomar esa decisión, ¿no? Y eso cómo se lleva, cómo se trata para que no sea algo continuo y a ver si se puede lograr tener en algún momento prescindir. La pregunta, ¿no? En primer lugar, no es una decisión que tome yo Lógico, y yo ¿no? sola. Yo lo único que hago es observar, ver los síntomas, ver lo más complejo de todo esto es cuando es silente. O sea, cuando yo no veo a la persona, que yo digo, bueno, ¿cuáles son los signos? Empiezan a llenarse los ojos de lágrimas, ni bien traga, empieza a ver una actividad forzada en el cuello, empieza a ver, uno ve la fuerza que hacen los labios, ve cómo se frunce el mentón. Hay un montón de signos que uno empieza a tener en cuenta para ver que una persona ya tiene dificultades para tragar. Ujú. Ni hablar cuando directamente va a la vía aérea, ¿no? Y en la silente, esta que yo digo, bueno, no siempre tose, porque sería lo más fácil. Vos decís, bueno, acaba de comer y tosió, bueno, tiene un problema de deglución. Hay veces no están estos signos. No, uno no ve el líquido escurrirse por la nariz, no ve estos ojos sollozos, no ve el estornudo o la tos. Entonces tiene que ser mucho más minucioso. Hay veces podemos ocultar, la auscultación cervical es uno de las formas que nosotros tenemos de poder ver que hay un ruido que no es el ruido típico de que está deglutiendo bien. Lo consultamos, le decimos a su neurólogo, a su clínico o a la persona que está encabezando la salud el profesional que está encabezando la salud de esa persona, y decimos, che, mira, a mí acá me parece que hay algo raro. Hay veces yo indico el estudio, hay veces lo indica directamente el médico, y ahí, bueno, ya obtenemos el resultado y decimos, bueno, no más para líquidos, no más para semisólidos, no más para sólidos. Y ahí es a donde empezamos a jugar con las texturas de la comida. No es el acabose, no se terminó la ingesta por vía oral. Podemos todavía tener un montón de pasos previos antes de que decir, bueno, este mecanismo no va más. Yo lo informo y digo, no, mira, en el momento digo al médico, mira, no va más, no va con sólidos, no va con semisólidos, yo ya pasé y convertí todos los tipos de texturas y de consistencias de la comida y esto no va más, no acepta nada. Y es el médico el que toma la determinación y dice, bueno, vamos a buscar una vía alternativa, que hay veces es la sonda nasogástrica, que es esto que se pone en la nariz, y se hace la alimentación con preparados especiales que hacen nutricionistas, porque cabe aclarar de que nosotros las fonoaudiólogas nos ocupamos del cómo come. Ahora, el qué come es tarea de las nutricionistas. Claro. La cantidad de calorías, y esto lo hemos hablado un montón de veces con Ricardo con respecto a Gonzalo, ¿no? Yo siempre decía, bueno, yo me voy a ocupar de cómo va a comer, de qué consistencia, de cómo lo vamos a preparar, de qué sabores vamos a mezclar para estimular que haya mayor cantidad de saliva, menor cantidad de saliva, de que pueda haber que pueda propulsar el disparo deglutorio con más facilidad, pero el qué, que es el valor calórico para que la alimentación sea esto eficaz, eficiente y segura, lo hacemos junto con las nutricionistas. Como todo lo interdisciplinario, zapatero a tus zapatos, y del trabajo conjunto es que salen o pueden salir las soluciones, ¿no?
Vamos a hacer un corte un segundito porque estamos en la media hora. Vuela acá el tiempo, ¿viste? Máximo cuando tenés dos charlatanes que no te dejan hablar. Pero bueno, ya volvemos. Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buena es Mango. Un hombre de frente a una ventana, super lúcida la mirada, recorre el paisaje y no es su interior, es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he venido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe, su mente inquieta. Bueno, y ahora continuamos. Acá no hay ningún misterio, no preparamos las cosas, dejamos que fluyan. Y gentilmente, hablando con Silvina, le digo, ¿querés ampliar algo más de lo que sería la parte teórica? Y me dice, no. Entonces le digo, ¿qué tal si planteamos la parte humana de lo que fue el inicio de la relación entre Gonzalo y Silvina, obviamente con la intervención de los papás, de los abuelos, y ese vínculo que se fue estableciendo? Y acá tenemos a Ricardo, acércate por favor, así, Ricardo Bertero, que me resulta fácil recordar tu apellido como futbolero. Racing tuvo un arquero que se llamaba Bertero, que después te iba a preguntar si tenés algo que ver con él. Nada, Bueno, me alegro, porque era un tronco. Bueno, para nosotros que entramos a un mundo completamente nuevo, la fonoaudióloga para mí era algo que no tenía idea de qué se trataba ni para qué venía. Pero nos tocó un día que accidentado, donde Cristina, que es mi señora, la abuela de Gonzalo, que lo tenía en brazos, se cayó con él, no se golpeó para nada, se levantó milagrosamente, no sabemos cómo, porque no dejó, Sin soltar al nene, sin soltar al nene. flor de O sea porrazo, ¿no? que, en ese instante tocan el timbre, que era Silvina, que venía por primera vez, y bueno, el panorama estaba ahí. Se hizo cargo de la situación porque nosotros estábamos un poco, digamos, inmóviles por el efecto que era la primera vez que teníamos a Gonzalo. Bueno, Silvina se hizo cargo de todo, lo calmó, lo tuvo en brazos y creo que ahí se logró una relación afectiva Arrancamos fenómeno. entre Gonzalo y Silvina. Si bien fue accidentada y podría haber llegado a cosas mayores, yo creo que ahí sentimentalmente me imagino, y por lo que hemos hablado, Silvina sintió algo que muy especial, y a través de esa situación empezamos a ver cómo era el trabajo de la fonoaudióloga. Lo que más nos llamaba la atención era cómo se articulaba el movimiento de
de los labios, las distintas tretas que tenía para que Gonzalo los moviera, probando con distintas cucharas. Así que bueno, yo a partir de eso quiero que hable Silvina con respecto a la parte humana y profesional de eso. Hay una cosa, ¿no? Cortita. Él dice, se dio esa posibilidad, ¿no? Porque arrancamos por esto. Y las posibilidades son puertas que se abren. Ahí entra lo humano, porque esa misma situación se pudo haber dado con alguien que se hubiera desempeñado mal o en forma inadecuada. Y es como cuando vas a ver al profesional y el tipo te está mirando a través de un escritorio y te decís, este tipo que viene a hacer acá, y vos decís, ¿qué hago? ¿Le tengo que pedir perdón? ¿Cómo me atiendes? ¿Me está escuchando? Y estas cosas bien valen, ¿no? Porque son las que van más allá de la capacitación profesional. Y me dio justo el pie porque yo soy de esas que digo que las puertas no se golpean, que las puertas se abren. Y a mí me abrieron una gran puerta. La familia me aceptó. Creo que esto que fue un accidente, no fue accidentado. Y siempre digo que detrás del éxito, que también es una palabra que con una definición relativa, no absoluta, tiene que ver con esto del rapport, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con esto de armar una relación. Todo el mundo habla de la distancia óptima entre el paciente y el profesional. Lo dicen hasta en las terapias psicoanalíticas, no que esto de la contratransferencia, no, sí. Lo que yo tuve con esta familia fue esto, una apertura, un rapport, un acercamiento. Siempre hablábamos primero con mi llegada, ¿cómo estás vos? A mí me pasaba muy poco, en muy pocos domicilios me ha pasado donde han reparado en cómo estoy yo. Siempre entra uno y dice, bueno, ¿cómo está el paciente? ¿Qué pasó? Que me hagan un resumen. No solemos ir todos los días. Como si fueras un robot. Exactamente. Y aparte de no ir todos los días, yo digo, como si el comer fuera algo que se pudiera hacer 2 o 3 veces por semana, ¿no? Y eso también tiene que ver con las leyes, y tiene que ver con las obras sociales, y tiene que ver con los convenios. Mi trabajo fue mucho más allá de una técnica. La relación que yo empezaba a construir con Gonzalo, poder conocerlo, que él me conozca a mí, esta exclusividad que él quería conmigo, porque terminamos en un momento donde, hola, ¿qué tal? Y nos abrazábamos, che, Cristina, ¿qué estás haciendo de comer? Y me metía en la cocina y hay veces terminaba el plato, y eso es lo que a mí me gusta valorar. No somos, o por lo menos yo, no soy de esa clase de profesionales que se siente y te marca la distancia óptima a través de lo que mida un escritorio y del tiempo de un reloj. Son 45 minutos porque la ley, y bueno, y listo, y se cerró acá, y chau, y cuando vuelva veremos qué pasa. Nos hablábamos por WhatsApp, me mandaban fotos de la comida, me decían, che, mira, y era tan lindo ese vínculo, y sigue siendo lindo ese vínculo. 3 o 4 veces por día, 7 días a la semana, sea sábado, sea domingo. Uno hace, o sea, pero digo, lo señalo porque lo vi en ese entre líneas, de que uno come 3 veces por semana, no. Y eso no significa que tengamos que estar todo el tiempo en todas las cosas, pero yo me sentaba con la familia y ya había una taza de té para mí. Y eso también es importante, sea un niño, sea un adulto, no sé si a todo el mundo le pasa, que le da vergüenza que alguien lo esté mirando mientras come. Y yo, en general, me tengo que sentar a mirar cómo come. Y la persona se siente intimidada. En vez si yo también como y si yo también mastico, yo siempre me llevo, ahora no tanto porque estoy un poco mucho más alejada y estoy dedicada a otras cosas,
que a la internación domiciliaria, como hacía antes, me llevaba mi botella de gaseosa, mi yogur, mis cereales o mi alfajor. Yo soy una bendecida porque a cada casa que llegué y en cada momento que llegué siempre había un plato de comida para mí. Lo que pasa que con ellos estaba la cuota del afecto, que también es alimento. Y había afecto, y había abrazo, y había beso, y había reconocimiento. Y eso va mucho más allá de un nomenclador que se ve reflejado a fin de mes, que a mí me posibilita hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es un intercambio de energía. Esto también de lo que yo doy, de alguna manera vuelve. Pero no es solamente con dinero, vuelve con afecto, con reconocimiento. Y todo eso que yo junto es lo que me da ganas de seguir hablando del aspecto humano, ¿no? De sacarnos un poco los títulos, los diplomas, las condecoraciones, la trayectoria. Va mucho más allá. Yo por lo menos intenté llevar mi profesión o ese conocimiento más allá de esto, de decir yo soy mucho más que la licenciada, que la fonoaudióloga, que el conocimiento que puedo tener y brindarle al otro para mejorar su calidad de vida. Yo soy Silvina y es la manera en la que me gusta que me reciban en los hogares, que me llamen por teléfono, hola, ¿qué tal? Más allá de que siempre está el doctora y uno trata de explicar, no, mirá, la fonoaudiología es una disciplina paramédica, no es una especialidad dentro de la medicina, no somos médicos, no medicamos, para explicar un poco más qué es lo que tiene que ver. Me parece que hay un plano distinto. Las trayectorias, los reconocimientos, las medallas, las condecoraciones, los títulos, sirven para señalar que una persona tiene estas características. Y volvemos al qué. Y el cómo, el contenido de todo eso, después se vuelca en la relación personal que cada profesional, el que sea, lleva con el cliente, con el paciente, con el otro, que es como cuando uno tiene un comercio. Hay comercios en los cuales uno le da miedo entrar porque parece que le están haciendo un favor en vez de estar atendiéndolo. Y en definitiva es una tontería comparado con lo que es la atención de una persona que adolece o sufre de algo, que precisa de ese profesional, de esa persona que tiene esa trayectoria, que tiene esos títulos, para estar mejor. Y ese estar mejor es intransferible, no tiene una visión técnica, tiene una visión humana, no hay otra. Muchas veces escuchamos a médicos, especialmente, ¿no?, que cuentan que no pueden involucrarse con la situación porque no se pueden llevar a la casa 25 cuadros por día, ¿no es cierto?, que estarían haciéndose carne de los problemas de otros. Y yo creo que hay un punto intermedio, ¿no?, en todo eso, porque es decir, es cierto lo que vos decís de cuando vas en un negocio y te atienden mal, pero si te atienden mal te vas al negocio de la otra cuadra y se acabó la historia. Acá no. Acá no podés. Es decir, si a uno le falta una camisa, le falta una camisa. Ahora, cuando tiene una enfermedad, es muy posible de que el mundo se le esté viniendo abajo y necesita que el profesional, más allá de que lo cure, lo sane, le enseñe a cómo superar la situación, le dé contención, ¿no? Por eso lo que vos planteás me parece que es una característica tuya desde lo humano, que por ahí vos lo adosás a tu profesionalidad o a tu conocimiento. Cuando hemos estado con algunos otros médicos, siempre planteamos si la facultad de alguna manera da alguna formación humanística al respecto. No creo.
Evidentemente no. No, yo creo que sí hay profesores que tienen esa calidad humana que hacen que el alumno necesite ir a su clase, aunque no sea obligatoria. ¿Por qué? Porque le gusta escucharlo, porque se acerca, le pregunta, en fin, pero hay otros que no, dan su clase y se van, entonces no hay relación alguna. Creo que no hay formación. No hay formación, como tampoco hay formación. Por en el caso particular de Silvina, Silvina hubiera actuado de no ser como es, hubiera contemplado la situación, esperar que uno calme al nieto, si lo podía calmar o no, y esperar ahí hasta que uno pues no tenía por qué involucrarse en agarrarlo, levantarlo, tenerlo en brazos, o sea, hacerse cargo de la situación. Empatizar. Exactamente, exactamente. Podría haber contemplado desde afuera, digamos, hasta que pase el llanto y nos calmemos todos. Sin embargo, se involucró y a partir de eso se estableció una relación casi sin darnos cuenta de lo natural que era todo. Así que en el mundo de la discapacidad uno ve que hay situaciones donde la parte humana es fundamental, independientemente del conocimiento, del profesionalismo que se tenga, la parte humana es fundamental. En cualquier relación humana, el modo en el cual nos vinculamos es, pero fundamental. Vos señalabas, y haciendo referencia a lo que él mencionaba, acerca de la formación en las universidades, en las facultades, en los colegios. Por ejemplo, algo que parece baladí. ¿Por qué los chicos se ponen contentos cuando no hay clase? Si en realidad tendrían que estar contentos porque van a la clase, donde puedan aprender cosas jugando, donde puedan estar con sus compañeros, donde puedan descubrir el porqué de determinadas cosas. ¿Y por qué pasa eso? Y porque evidentemente de la forma que se enseñan las cosas no llega. Y esto, si lo llevamos de un aprendizaje de lo que puede ser una fórmula matemática, por ejemplo, ¿no? O una clase de botánica, o una clase de geografía, si lo llevamos a lo que es la atención de una persona que necesita del otro, entramos en un terreno, y esto es algo que debería ser formado, una formación ética, cuanto menos, ¿no? Bueno, pero depende de la persona. Claro. En el mundo de la discapacidad se nota mucho más porque no solamente hay que tratar, en este caso al niño, sino a la familia, que necesita otro tipo de contención. Entonces, una falta de tacto, una falta digamos, de empatía arruina todo. Por más profesional que sea, arruina todo tipo de relación. Es imposible, si se trata al niño, no tratar a la familia, no comprender. El que no tiene una visión de esa naturaleza, creo que... Nosotros tuvimos que ir aprendiendo desde la teoría, no de otro ángulo, ¿no? Con los diversos tratamientos de personas y entidades que atienden discapacidades. Y esto que vos señalás, lo comentaba, por ejemplo, la gente de Alma, de lucha contra el mal de Alzheimer, que es la preparación a toda la familia para enfrentar la situación de encontrarse con una persona que tiene Alzheimer. La primera charla que tuve cuando empezó ASDRA, antes que empezara, para convencerlos que tuvieran su programa, volvíamos en el colectivo, porque él vive a 20 cuadras de mi casa, 25, y tomamos el mismo colectivo 26 con Alejandro, que es Citrenbaum, me salió bien el apellido, y él me comentaba en las funciones que realiza ASDRA, ¿no?
la preparación que hay que darle a los médicos para explicarle cómo le tienen que explicar a la familia que el chico tiene un síndrome de Down cuando nace, porque no están preparados para dar la información o señalar algo que por el motivo que sea no se sabía, ¿sí? Y es como todo, ¿viste? Volvemos a la ficha limpia. Parece que hay que hablar de cosas elementales, como que hubiera que legislarlas para que esto que señalaba Silvina, de la gente come todos los días, 4 veces por día. ¿Cómo es que se está, digamos, tabulando como si fuera 3 veces por semana? Y 3 veces por semana, no 4 veces esas 3 veces por semana. Bueno, en el caso personal de Silvina es que siempre se refirió a Gonzalo como Gonzalo, es una persona. Y evidentemente siempre estuvo en el centro de nuestras conversaciones, cuando comía, en fin, siempre lo trató como debe ser, como una persona. Entonces, de ahí está donde se nota la gran diferencia que hay entre un profesional con humanidad de un profesional sin humanidad. Silvina, ¿cómo se siente uno cuando ve el progreso o cuando no lo ve? ¿Qué le pasa a uno? Porque cuando ve el progreso uno se pone muy feliz, pero cuando no lo ve, ¿cómo tiene que ponerse para sobreponerse y seguir? Y no perder la calma. Bueno, para hacer el pie de lo que decía Ricardo, yo siempre trato a mis pacientes con naturalidad. Y de entrada hago como una proyección, ¿no? Y trato de, aparte de la naturalidad, trato de ponerle neutralidad. Nunca voy a las polaridades. Siempre hablo en términos de probabilidades. Y digo, bueno, vamos a probar esto, a ver de qué resulta. Y bueno, también tiene que ver con mi temperamento, soy bastante tosuda, no bajo los brazos y trato de probar todo lo que tengo a mi alcance para poder hacer. Y aún así, siempre digo, cuando tengo que tomar una decisión o tengo que comunicar algo que no es ni bueno ni malo, sino que simplemente no me gusta y sé que no va a gustar, digo, ustedes tienen la probabilidad y la posibilidad de elegir otra persona que quizás sí pueda hacerlo. Eso es lo primero que digo. No digo esto no va más, esto no se puede, esto no funciona. No, digo, mira, yo hasta acá llegué. Todo lo que puedo hacer ya lo hice. Si hay más, lo desconozco. Si hay otra persona que pueda ayudarte con otra técnica o de otra manera, yo te invito a que lo hagas. No lo conozco o no la conozco, pero si alguien te recomienda a alguien que sí pueda hacer esto, yo me desprendo. Y tiene que ver con esto, del apego, ¿no? Y un poco de sentir que el que tenemos enfrente está en nuestras manos. No, el que está enfrente no está en nuestras manos. El que está enfrente necesita que le demos una mano, que le aportemos una mano más. Y sacarnos un poco esto de que todo lo podemos. Yo lo primero que digo es, vamos a ver qué podemos hacer. Y hago y diseño todo un plan donde le explico, vamos a ir por acá, vamos a ir por allá, digo, mira, por acá no funcionó, pero todavía podemos hacer esto. Y cuando siento que yo particularmente se me acabaron los recursos, se me acabó la creatividad y siento, quizás adentro, porque soy muy intuitiva de que esto no va a funcionar, voy preparando el terreno y lo primero que digo es probar con alguien que quizás pueda. Yo hasta acá hice lo que pude, con todo lo que tenía. Y dejo abierta esa puerta.
Muchas veces recibo el llamado, mirá Silvina, terminó pasando tal cosa o tal otra, sigo en conexión, que esa es otra de las cosas que me pasa. Y no creo en trabajar, yo no trabajo sobre lo que no hay, que esa es otra de las cosas. No hago hincapié en los déficits, en los menos, yo voy por los más. Yo utilizo todo lo que hay a favor de la persona, no a favor mío, a favor de la persona. Siempre digo, potenciemos lo que hay. No trabajemos sobre lo que no tiene. Nadie trabaja sobre lo que no tiene. Todo el mundo trabaja sobre lo que tiene para ver si puede tener más. Y creo que es eso lo que siempre les planteé a ellos como familia. Veamos primero con lo que contamos y con todo esto que tenemos, veamos qué podemos hacer. Y ese es para mí el pilar de mis terapias, ya sea tanto en la deglución como en las alteraciones del lenguaje, ¿no? Y no trato a las personas como una patología, no les pongo acá el sticker y digo, sí, hoy voy a atender un Parkinson, hoy voy a ver un Alzheimer, hoy me toca un síndrome de Down o una parálisis cerebral. Para mí, las personas tienen un nombre propio y son todas diferentes. No hago un conjunto de, los Alzheimer o los adultos o los niños. Eso es lo que me pasa, hacer una lectura de la individualidad, y todos en ese sentido tenemos capacidades distintas. Es que es una óptica adecuada, porque ciertamente dicen los que saben, y lo dicen con criterio, que hay enfermos y no enfermedades. Y ese portador de una enfermedad o portador de una salud o de una capacidad es una persona absolutamente independiente, distinta, individual, que tiene su forma, sus características. Lo que pasa es que, las discapacidades físicas se ven o se perciben, pero esas discapacidades de otra índole que tienen que ver con tener el corazón de piedra, con tener el olfato destruido, pero el olfato del bien y del mal, son más difíciles de ver en personas que aparentemente son normales, pero que están mucho más extendidas de lo que uno se imagina. No pasarían muchas cosas si no fuéramos tan discapacitados en cosas elementales, que van más allá de si hablo bien, si camino bien, si escucho, si veo, si siento. El tema es esa despersonalización. Vos señalabas la palabra el éxito y ese sentido equívoco que tiene. Porque éxito tiene el que logra algo que puede ser bueno, puede ser malo. El propósito de una acción puede ser el peor y logró el éxito de lograrlo, ¿no? Sí. Desiderata, ese hermoso escrito, dice que el éxito y el fracaso son dos impostores, a los cuales hay que restarle toda importancia. Y es así. Y me permito agregar una cosa. No es lo mismo el éxito que la gloria. No es lo mismo. O sea, yo puedo tener el éxito en matar a una persona. Mi propósito es matar a alguien y voy y lo mato. Lo puedo hacer. Entonces me puedo sentir exitoso. Lo que no creo que me pueda sentir bien, ¿no? Y ahí es a donde entra la segunda, como yo digo, como mi segunda línea, que es poder ponerle el nombre a las cosas, ¿no? Por más que nosotros tenemos una lengua, que es lo que define esto de a este significante, yo le voy a dar un significado, sobre todo con las partes más abstractas es donde cuesta. Se nos fue la hora. Y yo no tengo ningún problema, seguimos 10 horas hablando. El tema que viene el otro programa.
Bueno, les quiero agradecer la invitación y... No, los agradecidos somos nosotros y ya te habrá comentado él y ahora vamos a seguir charlando allá de lo que estamos proyectando. Amigos, hemos vuelto a tener gente que viene a enseñarnos cosas y a ver cosas que no estamos acostumbrados a ver ni cómo tratar. La seguimos en un rato. Gracias.